Hola, estamos en La Zurda, proclamando la lucha por la defensa colectiva, la paz, la seguridad y el bienestar. Nace hace 70 años la OTAN. Hoy estamos con Aníbal Garzón. Bienvenido, Aníbal Garzón, sociólogo, especialista en cooperación internacional. Vamos a charlar un ratito, Aníbal. Si es verdad que la OTAN nació hace 70 años, justamente un 4 de abril de 1949, para la seguridad y el bienestar. Bueno, el tema de la OTAN, que justamente hace 70 años y 3 semanas, podemos decir así, ¿no? Porque fue el 4 de abril, como bien dices, es una estructura militar que nació por parte de Estados Unidos, que nos venden que fue una estructura de defensa, cuando lo que hay detrás es una estructura de ataque. Y hoy en día lo estamos viviendo 70 años después. No olvidemos que hay un dato que no suele decir mucho en los libros de historia, que en 1954 la Unión Soviética dijo bueno, si has creado una organización supranacional por la seguridad mundial, pues ¿por qué no puedo entrar yo? Y le dijeron, no, tú no puedes entrar, porque justamente la OTAN está creada contra el bloque del Este. Claro. ¿No? Fue una Nació, digamos, Exacto. justamente para... El bienestar era luchar en contra del cuco, del miedo, del enemigo, que era el comunismo. Claro, ¿no es ellos cierto? fueron así de esa manera. Y además muchas veces, incluso libros de historia también sorprenden, porque parece que la OTAN sea el tema de defensa, cuando en ese momento en la Guerra Fría, que hay dos bloques que se crean, la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN se crea en el 49, la Unión Soviética primero dice, puedo entrar en la OTAN, y vemos así, dijeron no, pues por lo tanto en el 55 fue cuando se crea el Pacto de Varsovia. Entonces se crea como defensa el Pacto de Varsovia, porque veía que la OTAN iba extendiéndose, y justamente fue cuando en el año 55, que se crea el Pacto de Varsovia, que Alemania Occidental entra dentro de la OTAN. Entonces, claro, ven como un ataque, ¿no? Es decir, la OTAN no es una defensa, una seguridad mundial y por la paz y por la convivencia, justamente lo contrario. ¿Y cuáles son los países miembros de la OTAN? ¿Actualmente? Sí, Hay actualmente son muchísimos. Son muchos, ¿no hay es cierto? 29 países. En realidad la OTAN, como dice el nombre, es un tratado, ¿no? El norte atlántico, son países, la mayoría de Europa, principal era Europa occidental, luego se extendieron cuando la caída del muro de Berlín en Europa oriental, también enfocándose, ¿no?, en esa extensión y de amenazante contra Rusia. Pero no olvidemos que hay países invitados. Uno de ellos, por ejemplo, es Colombia, que es un país invitado, en la zona sur, y decían, ¿por qué está invitado? Que se le llama socio mundial. Y entra Colombia dentro de la OTAN, que claro, si mañana, por ejemplo, hay un conflicto, pongamos como hipótesis, entre Colombia y Venezuela, ¿no?, por decirlo, rápidamente podría Colombia acudir a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que finalmente Colombia es un socio militar de Estados Unidos. Principal socio. Claro, serían los que hacen una especie de trabajo sucio, entre comillas, mientras la OTAN atiende sus otros intereses, ¿no es cierto?, que consideran a lo mejor más importantes. Hay otros que le cuidan el patio trasero, para decirlo. Totalmente, un patio trasero, ¿no? Yo creo que alguna manera. El caso de Colombia, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser ese entrenamiento, el tema de paramilitares, todas las 7 bases militares, todo eso es un socio militar? Ahí vemos, yo creo que en el tema de la OTAN, que a lo mejor es un punto a adelantar, pero es como si una organización donde en realidad el teje-maneja lo tiene Estados Unidos y es la fuerza hegemónica. ¿Por qué ha entrado Colombia? Porque es uno de los principales socios militares de Estados Unidos, sobre todo a partir del Plan Colombia del 98. Entonces, la OTAN, hay 29 países, pero finalmente quien tiene hegemonía es Estados Unidos y su socio, que es el Reino Unido. Claro. Y aquí cierra mucho el control sobre Sudamérica, porque no nos olvidemos que está Inglaterra o el Reino Unido tiene su base OTAN en Malvinas, con muchísimo poderío, que domina todo el Atlántico Sur. Y luego, en caso de conflicto, como dices tú, también estaría en Colombia. Pero creo que también se están poniendo bases en la triple frontera de Argentina, Brasil, Paraguay. Finalmente, yo creo que al final la OTAN, lo que decíamos,
Es una organización que hay una cierta complejidad en el sentido de hay 29 países, hay algunos países socios también, en el caso también algunos países incluso europeos, ¿no?, que han intervenido, en el caso de Noruega, o sea, que no son miembros asociados, o incluso el tema de Francia, que Francia se salió en 1966 y retornó oficialmente a la OTAN en el 2009. Es un tema que no se habla, pero De Gaulle fue el primero que dijo: nos salimos Francia de aquí porque vemos que la OTAN no es una organización democrática ni transparente, sino que es una organización que domina Estados Unidos y el Reino Unido. Claro. Y eso lo dijo hasta Francia. Claro, ¿no? porque digamos que lo que en realidad parece es que lo que hace la OTAN es tutelar los intereses de las corporaciones capitalistas, ¿no es cierto? O sea, tutela, cuida los intereses de Estados Unidos y de sus socios más cercanos. Y digamos, ese sería el brazo armado del capitalismo, ¿no Exacto, es cierto? al final es un brazo armado del imperialismo, del expansionismo, por eso ahí viene el tema, ¿no?, entre el Reino Unido y Estados Unidos, que hacen hacen su vínculo militar, y los países de Europa que entraron en ese momento justificando la Guerra Fría. Yo ahora una de las preguntas, ¿no?, que hay que poner sobre la mesa es: si la Unión Europea dice que es un actor internacional, ¿por qué no crea su ejército propio y sale de la OTAN? ¿No? Pero quien está interesando en ese momento es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo militar tiene un poder muy fuerte a nivel internacional. Entonces, no le interesa ni siquiera a Estados Unidos que Europa cree un ejército, que ha habido algún interés o algún movimiento entre Francia y Alemania, pero no le interesa porque sabe que si Europa está dentro de la OTAN en base a la hegemonía de Estados Unidos, Europa sigue siendo como decir, bueno, pues un socio o un peón casi a veces en ese tema militar. Claro. Luego sus relaciones de corporaciones, pero bueno, vemos que hoy en día, con los sucesos que ha habido desde la guerra de Irak, Afganistán, Siria, todo eso han sido finalmente expansionismo por parte de la OTAN. El tema que todavía crean hegemónicamente, que es una organización de defensa, y es al revés, una organización de ataque, imperialismo y neocolonización. Ofensiva. Y para estos ataques ofensivos se necesita mucho dinero, ¿no es cierto? Totalmente, es muchísimo dinero. Los países que, no sé si el conflicto que hubo hace poco, de que pedía Donald Trump que todos los países pusiesen el 2%, ¿no? Cuando se hizo un pacto en Glasgow en 2014, que se decía el pacto, ¿no?, decir, bueno, en Gales, ¿no?, se decía que todos los países tenían que poner el 2% de su PIB a la OTAN. Había algunos países, incluso entre ellos España, que no. Justamente hubo un revuelo el año pasado, algunos países diciendo no, que nosotros no queremos llegar, pero finalmente quien ganó fue Donald Trump diciendo no, nos salimos nosotros de la OTAN. Qué complejidad que haya de Donald Trump, que es Estados Unidos que controla la OTAN y amenazaba con salirse. Pero fue como una moneda de, no, tenemos que poner todos los países el 2%. Y ahora mismo está aprobado que España al 2024 va a llegar al 2% en lugar de implementar en educación, salud y otras áreas más importantes. Ahora, ¿es necesario este aporte del 2% del PBI? ¿Es necesaria la OTAN? O sea, si se crea a partir del miedo al comunismo, una vez caído el muro de Berlín, y que ya el mundo, digamos, no mira más hacia Moscú. Bueno, yo creo que finalmente la OTAN sigue haciendo un papel contra Rusia hoy en día. No olvidemos que se han ido creando socios de la antigua Europa del Este, Polonia, ¿no?, e incluso el tema de Ucrania, ¿no?, donde la OTAN, cuando ganó partido de ala más rusa y entró ahí países, incluso la OTAN intervino, indirecta o indirectamente, con el tema de Ucrania, que hay un conflicto. Entonces, la OTAN sigue haciendo, yo creo que hace dos funciones. Una es, sigue reproduciendo la Guerra Fría contra Rusia. Tenemos algunos actores, por ejemplo, que Alemania con Rusia podían ser dos aliados comerciales, tranquilamente, pero rompe el tema del militarismo, del conflicto, y eso le interesa a Estados Unidos. Y en segundo lugar, la OTAN sigue justificando como multilateralidad, convivencia, seguridad, el tema de las invasiones, ¿no?, el caso que hemos dicho de varios ejemplos que ha habido. Y luego se justifica su presencia también, que ya es lo tercero, que es el ejemplo del terrorismo islámico, cuando en realidad es algo tan difuso, donde hay incluso Al-Qaeda donde nace. Entonces es un actor como no de Estado, sino invisible, que justifica todavía más la presencia de la OTAN. La OTAN tiene más de 700, entre la OTAN y bases norteamericanas, 760 bases en todo el mundo. Por lo tanto, es aquello que decíamos del Vaticano y las iglesias, hoy en día lo hacen los militares. Los militares. Y en esas bases hay armamentos nucleares,
Ahí, bueno, aquí por ejemplo tenemos de bases militares que hacen función de la OTAN, tenemos dos en España activadas, ¿no? Tenemos la de Cádiz, la de Sevilla, Sí. la de Morón, la de Mota, que finalmente la de Rota, lo que hacen son estrategias militares geopolíticas. En ese caso son importantes para el tema del norte de las bases militares esas de la OTAN, son importantes para el expansionismo y el control del norte de África. Y eso está en España cuando hubo tratados que venían incluso del franquismo y se mantuvieron después con el Partido Socialista Español y el Partido Popular. Y es parte de su estrategia, ¿no? Como si fuese avispas, controles, para controlar en base a los mercados y las grandes corporaciones, pues expansionismo. Esos son como un poco el imperio romano, por decirlo así, del siglo XXI. Y ahí la OTAN, en base al Pentágono y a Estados Unidos, que es la hegemonía que hay de ese sistema. La OTAN es un armamento estratégico para ellos. Ahora que tú me has nombrado a los dos principales partidos digamos, del Estado español, ¿no? ¿Qué pasó? La izquierda ha bajado las banderas, ¿no? Del no a la guerra, OTAN no, bases fuera. ¿Qué ha pasado con las izquierdas, en esta última campaña? Nadie ha comentado la peligrosidad incluso, ¿no?, de pertenecer a la OTAN. Creo que es un tema que se fue difuminando mucho en el tema de la izquierda. En los años 80 había un momento muy fuerte. Recordemos que en el 82 ingresó España en la OTAN de manera no democrática y había partidos, como el Partido Socialista en ese momento, que decían OTAN no, el Partido Comunista, partidos de esa transición. Y entonces el Partido Socialista, decir no a la OTAN, en el 86 genera un referéndum, pero diciendo sí a la OTAN. Y entonces la izquierda, o supuesta izquierda, porque el Partido Socialista de izquierda hemos visto 40 años que ponerlo en duda, se insertan en la OTAN. Entonces, mucho movimiento se crea en los 80, donde había gente del Partido Socialista, gente de Izquierda Unida, gente de movimientos vecinales, pues al final vio ya que era algo normalizado porque se había hecho un referéndum y el referéndum había ganado. ¿Qué es lo que sucede? Que esto hace olvidar del debate social, excepto que todavía sí que existen algunos movimientos, ¿no?, pero a nivel hegemónico los aparta totalmente como movimientos marginales y luego de repente hay algunos movimientos que hubieron en ese momento emergentes, como el 2003 en contra de la guerra de Irak, que se decía no a la guerra de Irak, con intereses también europeos o transnacionales, que no entraremos, de Francia, de Alemania, ¿no?, y todo aquello, pero no a la guerra, pero no se tocaba de fondo cuál era la cuestión. Una de ellas era la OTAN. Entonces, ha habido formaciones políticas que han ingresado militares, pero tampoco han puesto en debate la OTAN. Podemos tiene un militar, por ejemplo, también en su organización, donde sería bueno también generar, y algunos hablan de modernización del ejército, pero no ponen en duda el tema de la OTAN. A mí me hace gracia que es un tema, pero no solamente en España, como comentabas, sino a nivel internacional. Se habla del Brexit, se habla de la Unión Europea, pero no se habla de, si lo decimos así, OTAN exit, ¿no? De decir, un país donde ha dicho, yo me he ido de la OTAN. Ningún país se ha ido de la OTAN hasta ahora, mientras hablamos del tema de la Unión Europea. Entonces, es un tema que ha perdido la izquierda, el movimiento, cuando en realidad tenemos que ver las barbaridades internacionales que ha hecho la OTAN. Tremendo. Y el presupuesto que se ha aumentado ahora cuando se puede hacer a otras. No hay espacio en el debate, ni en la izquierda institucional, ni en la derecha. Y yo creo que eso hay que recuperarlo en los movimientos y hacerlo visible y desenmascararlo. Tanto en partidos de derechas como de izquierdas no lo están teniendo en cuenta. Además de la parte armada, ¿qué otras actividades tiene la OTAN? Hay espionaje, sigue la Guerra Fría como en las mejores épocas. Exacto. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Para eso hay entrenamiento de agentes que se infiltran en todos lados, ¿no es cierto? Claro, la OTAN al final no hay que olvidar el interés que tienen las corporaciones. La OTAN es una estructura supranacional, con la hegemonía que decimos de Estados Unidos, el Pentágono, pero eso te lleva a ataques cibernéticos. Te lleva a todo, sobre todo, ¿no?, de lo que hay en el siglo XXI. No nos olvidemos que el tema de Internet, el tema de mucha tecnología, nace de la empresa armamentística, ¿no?, del tema militar. Entonces, la OTAN, el tema de espionaje, el tema de contraespionaje. Me gustaría también, y además hay hipótesis también de sus intervenciones, además con corporaciones privadas, Blackwater, que hoy estaba, ¿no?, Blackwater también hablando de atacar a Venezuela. Venezuela, que mandamos un abrazo al pueblo venezolano, ¿no?, por toda nuestra solidaridad, Fuerza Venezuela. Por toda la injerencia que, pues eso también, ¿no? Entonces, es una empresa militar que lleva detrás muchas áreas, económica, el tema de controles, incluso a veces la OTAN ha tenido relación con agencias de cooperación.
la USAID, ¿no? Todo eso con que viene en la injerencia. ONGs. Exacto, con ONGs. O sea que al final son estrategias internacionales. La OTAN es un actor internacional donde juega la CIA, donde juega la USAID, donde juegan donde juegan los medios de comunicación, porque otra de las cosas es qué crítica mediática hay sobre la OTAN. Absolutamente Está ninguna. totalmente invisibilizado. Claro. Y no se habla. No, las invasiones que provoca la OTAN o que produce la OTAN son, como dije al principio, son para salvar a los pueblos de algún invasor oculto, ¿no? De esos fantasmas que siempre nos inventan. Totalmente. La campaña mediática es eso, ¿no? De cómo las expansiones que han ido haciendo en países de Europa del Este está junto a la campaña mediática que está sufriendo también Rusia y Putin, ¿no? Bueno, que es en Occidente, si salimos y hacemos una encuesta, es un bárbaro, es un demonio, pues está entre esa campaña, mientras se va extendiendo las bases militares de la OTAN en que países lo van rodeando, lo están cercando a Rusia. Exacto. Bueno, como está sucediendo también, volvemos a hablar de Maduro, como está pasando con Venezuela, que ya le pusieron 8 bases militares en Colombia. En Colombia y en la frontera. Y que corre entonces Venezuela peligro de ser invadida. Totalmente. Tienen ahí bases militares, hay entrenamiento, la OTAN incluso vinculada a otros países como Israel. Entonces lo que hacen también muchas veces la OTAN, dentro de las presiones, es generar que los otros países hagan economía de guerra. No olvidemos que una de las causas, ¿no?, también de la Unión Soviética cuando hubo algunos problemas económicos es enfocarse mucho en esa economía de guerra. Te ponen bases militares, entonces lo que están haciendo también que Rusia o Venezuela tengan que invertir mucho en armamento, pero no para atacar, sino es justamente lo contrario, para defenderte. Pero tu economía también luego puede tener algunos problemas si finalmente Pero claro, para tu defensa y evitar una invasión, en este caso Venezuela, con 8 bases militares que tiene Colombia, apoyada por Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, claro, la balanza es muy desequilibrada. Pero necesitas tener armamento para poder resistirte a todas esas injerencias. Y eso también es una de las estrategias que hacen, como hizo Estados Unidos contra la Unión Soviética en los años 80, la Guerra de las Galaxias, donde fue, bueno, pues a lo mejor ahí intentar ahogar la economía de la Unión Soviética. Van debilitando, digamos, la moral incluso, ¿no es cierto? Porque tener ahí el enemigo continuo, porque son el enemigo, totalmente, y verlos pasearse, porque como ha sucedido hace poco en Argentina, que soldados de la OTAN uniformados con traje de campaña, así camuflados, se paseaban alegremente por la casa de gobierno, paseando allí como si nada, como que eran grandes norteamericanos. Se han visto también en la Patagonia soldados israelíes. Sí. Han hecho mucha intervención en América Latina los soldados israelíes y vinculado con históricamente lo que eran las Escuelas de las Américas. Claro. Escuelas de las Américas iban a entrenar a Estados Unidos es el garante de la OTAN en toda su tecnología y eso finalmente entrenaba a los represores, ¿no?, que luego lo implementaban contra los pueblos en América Latina. Entonces, al final la OTAN, que no hay tanta información, pero todo ese conocimiento militar de la OTAN entre ellos también se acaba aplicando a dictaduras que se implementan por golpes de Estado que han apoyado los países de Occidente. Son ellos los que instruyen en técnicas de represión y de espionaje también, claro, de torturas. Las torturas, las nuevas técnicas de comunicación. No nos olvidemos Guantánamo en la actualidad, ¿no es cierto? Claro, sí. Que son todas fomentadas por la OTAN y casualmente, vuelvo a repetir, por Argentina, que también tiene otra base de la OTAN en Vaca Muerta, que es para permitir la salida de los recursos naturales que hay en la Patagonia. Están los intereses militares con intereses económicos. Económicos, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea que ya no es... O sea que ellos son nuestros enemigos. Ellos nos quieren hacer creer que vienen con sus fuerzas a salvarnos, a darnos la libertad, como están haciendo creer ahora en los medios de comunicación con Venezuela, que en este momento que estamos haciendo el programa, estamos teniendo noticias de que del golpe de Estado que se está provocando en Venezuela. La idea es esa, ¿no? Endeudarnos, someternos a esclavizarnos de por vida, generación tras generación, con los endeudamientos del Fondo Monetario,
para explotarnos a través de sus empresas que aterrizan en el país y además, de paso, sacarnos todos los recursos naturales necesarios, ¿no es cierto? Totalmente. Para las campañas, las nuevas tecnologías. Al final es parte de las relaciones norte-sur, ¿no? Norte-sur. Norte-sur, las relaciones de dominación, América Latina, ¿no? Ha aparecido desde el siglo XIX, ¿no? Y la doctrina Monroe y todo aquello, pero al final es eso, ¿no? De cómo la OTAN también, siendo Estados Unidos el garante, pues también la OTAN ha tenido su presencia allí indirecta por bases militares de Estados Unidos que han tenido muchos países, o Manta en Ecuador, que la tuvo hace poco, en Argentina, en Brasil, o sea que ha tenido presencia. Entonces te dicen, no, son bases militares estadounidenses ya, pero Estados Unidos es un socio militar de 28 países de la OTAN. Por lo tanto, si Estados Unidos tiene un conflicto, los otros países tienen que apoyar a Estados Unidos. Tienen que apoyar. Está obligado. Está obligado. Que ahí viene por eso el tema de por qué tuve que intervenir países en el conflicto de Irak. A partir del 11S, Estados Unidos justificó que tuvo un ataque militar y entonces hace la invasión a Afganistán y todos los países de la OTAN tienen que intervenir obligatoriamente porque está considerado como un acto de guerra a un país de la OTAN y tienen que intervenir. A veces hay complejidad entre la OTAN y un punto así en aclaración, entre la OTAN y la OEA, porque no olvidemos que habías hablado de Argentina, de cuando tuvieron entre el Reino Unido la guerra de las Malvinas con Argentina el conflicto, decíamos, ahí viene el tema, ¿y entonces qué hace Estados Unidos? ¿Apoya a Argentina por la OEA, que tendría que apoyar, o apoya al Reino Unido por el tema de estar en la OTAN? De la OTAN. Indirectamente al final pues apoyó a su socio histórico, el Reino Unido. Pero seguramente. Sí, apoyó y con Pinochet también. Y con Pinochet también. Claro, a través de Pinochet y sí, voy a dar un dato. Hay a través del Vaticano, porque durante la Guerra de Malvinas fue el Papa a Argentina, hizo una gran misa que fue todo el mundo, y todos creían que el Papa iba con su misa y con su religión, iban a salvar a Argentina. Porque, eso Juan Pablo II, ¿no? Estaba en ese momento. Y lo que fue a pedir la rendición. La rendición por parte de Argentina. Lo mandaron al Papa a pedir al Papa lo mandaron ahí como diplomático. A pedir la rendición. La verdad que fue así. Y también la OTAN ha invadido Siria, ha invadido Medio Oriente, siempre con excusas, ¿no es cierto? Con la excusa de ISIS, del terrorismo islámico, que ellos mismos entrenan, ¿no es cierto? Y lo único que lleva a estos países es pobreza, penuria, saqueo de yacimientos muy importantes arqueológicos, un gran negocio. Con negocio de la guerra. El negocio de la guerra con las invasiones, esto hay que denunciarlo. Cuando fue el inicio de la guerra a Siria, se estaba denunciando desesperadamente el saqueo que estaban haciendo de los yacimientos arqueológicos milenarios, hasta de antes de Cristo, de la época griega. Imaginemos eso por la guerra y cuando pasó lo de, que también es para decir, ¿no?, que es una pena, más allá, ¿no?, del tema religioso, lo que pasó en Notre Dame. Imaginemos a los europeos que piensen las Notre Dame que se han caído por la guerra de Siria. Es tema cultural, Notre Dame se quemó y entonces se sintió, más allá del tema, pues en Siria la guerra, si hay la intervención de la OTAN, ha hecho caer muchísimas Notre Dame. Y eso es lo que nos tienes que hacer pensar del impacto en contra de la cultura y de la historia que está haciendo la OTAN en muchos países de intervención. Claro, lo grave es, digamos, de Siria y de todos los yacimientos destruidos por la guerra, más el saqueo, es que son anteriores a Notre Dame. Totalmente, tienen un aspecto... La cuna de la civilización estaba en esa zona que ahora está siendo depredada y que en poco tiempo lo vamos a ver en algún museo de Estados Unidos o de Londres. Vamos a ver piezas. Seguramente que en el de Londres, en el British Museum, seguramente que se verá. Se van a ver ahí las piezas que se están saqueando. ¿Y España qué papel juega en esta...? Bueno, ha jugado, yo creo que ha habido a veces, depende también entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que, por ejemplo, en el 2003
que el Partido Socialista se opuso como parte de la comunidad al no a la guerra de Irak, no sé si nos acordamos, que salían y tal. Ahí venía porque no era porque eran pacíficos y en contra de la OTAN, justamente ellos apoyaron la OTAN. El tema fue porque el Partido Socialista es un partido, yo digo de derechas más pro-europeo, que entonces tenía su vínculo con Alemania y Francia. Y Alemania y Francia tenían sus intereses económicos con las petroleras de Irak y decían no a la guerra porque quería que se levantase el bloqueo a Saddam Hussein porque tenían las petroleras los contratos. No era porque fuesen los pacíficos. Entonces, la injerencia por parte de Aznar con el trío de las Azores es porque Aznar tiró para la línea pro-norteamericana y británica para quitar de allí a Saddam Hussein con toda la injerencia militar y toda esa criminalidad para hacer obsoletos ese tipo de contratos. Entonces, lo que hay aquí es que ninguno, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, y ni muchas fuerzas, incluso de izquierdas, ponen en duda el tema de la OTAN, pero España ha tenido un impacto importante. Primero, sus dos bases militares que decíamos del sur, son geoestratégicas, que muchas veces paran aquí los aviones y a partir de ahí tiran para adelante a seguir bombardeando, y eso en las bases militares. Y luego España ha apoyado otras injerencias como el caso de Libia. El caso de Libia del 2011 es también como un poco interesante en el sentido de cómo Francia vuelve a reingresar oficialmente en la OTAN en el 2009 y en el 2011 se crea el conflicto de Libia, con injerencia de Francia, de España, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y ahí entraron todos a hacer injerencia. Entonces, España ha tenido, es un ejército, España, no olvidemos, es la cuarta economía de la Unión Europea, quitando ahora el Reino Unido, y tiene un ejército que se ha modernizado, no democratizado, porque sigue ese ejército franquista, pero se ha modernizado. Y eso pues lo dicen militares, incluso que militares de izquierdas que lo han dicho. Entonces, España es un punto muy clave y estratégico con el norte de Europa, y Estados Unidos lo tiene pendiente. Entonces, ha tenido un papel subyugado también a la OTAN y a Estados Unidos, pero muy estratégico para el norte de África. Y está haciendo todo tipo de injerencia y participando. Eso cuando dicen que van a misiones de paz, me hace gracia, ¿no? Sí. Misiones de paz tienes que llevar médicos, tienes que llevar profesores, tienes que llevar técnicos que ayuden a desarrollar un país y no militares que lo que van a hacer es injerencia. Y España está en parte de esas misiones, ha hecho varias. Y la guerra, sobre todo, que conocemos de los últimos años, o también participando en la injerencia de Siria directa o indirectamente, o en la de Afganistán. Y perdona, y tengo otro dato que a ver si tú también estás de acuerdo. Y además en estas bases sirven también como de bases para cuando cogen a algún sospechoso de terrorismo. Exacto. Porque las bases al final lo que tienen, las bases es que Estados Unidos en ese suelo es suelo americano, como si fuese suelo americano. Pongamos como que es si fuese una embajada. Como si fuese un Guantánamo. Entonces, Estados Unidos lo que muchas veces han utilizado es, perfecto, hay un sospechoso, e incluso se envió, y eso hubo críticas con el gobierno de Aznar, no me acuerdo qué año en concreto, pero tuvo que ser antes del 2004, sobre todo cuando se generó aquello a partir del 2001, 2003 o así, que hubo varias detenciones, que en lugar de detener a esas personas y juzgarlas en territorio español, las llevaron a bases norteamericanas y bases norteamericanas las llevaron a Estados Unidos. Es como, no es suelo, ahora te llevas a suelo norteamericano y a partir de ahí. Y ahí se puso muy en duda, aparte de varios contratos opacos que hizo Bush con Aznar, sobre el tema de cooperación militar y esa posibilidad que tenía Estados Unidos de hacer injerencia, como lo hace en Colombia. Igual, son bases colombianas donde Estados Unidos, entonces, finalmente vemos que es una pérdida de soberanía. El hecho de que, y ahí tiene que entrar la izquierda, el hecho de que el Estado español esté en la OTAN, que Estados Unidos tenga ciertos movimientos opacos sin información, hace que España pierda soberanía nacional. Y eso es lo que tiene que generarse en el debate de la izquierda. Tanto que nos hablan algunos de patria a la derecha, creo que eso es una violación a la patria. La patria es que tenemos que tener nosotros la soberanía y decidir y no decidir de quién tiene que entrar y quién entrar. Que no venga Estados Unidos a decirnos, bueno, ahora tú te peleas con fulano, exacto, ahora tú invades, ayudas a invadir, claro, sino que lo decida, y el pueblo Estado español. Tiene que decidirlo. Y entonces, en lugar de pertenecer España a la OTAN, que es una organización que decide Estados Unidos a quién tenemos que atar, a quién no, España, si es un país democrático como se dice, y es un país que se dice neutral, y todo ese discurso que nos venden, lo que tiene que hacer España es poner debate y decir, queremos salir de la OTAN. Porque nosotros no vamos a atacar a nadie ni queremos que nos ataque. Somos un país totalmente neutral, pero tampoco vamos a participar en las injerencias militares de Estados Unidos y en esas violaciones de derechos humanos, porque Estados Unidos, si las hace, quien está detrás también es España.
porque pertenece a una organización criminal que es la OTAN, que tiene crímenes de lesa humanidad en sus 70 años de historia. Que tiene violaciones a los derechos humanos allí donde van, Exacto. allí donde invaden. Y luego nosotros no podemos asombrarnos cuando tenemos un atentado en las Ramblas de Cataluña o en el tren, Claro. ¿no es cierto? La OTAN lo que nos hace también es, justamente que comentas ese tema, la OTAN nos hace entrar en conflicto. El otro día estuve, tanto personal, y pude visitar Italia. Italia estaba Roma lleno de militares. Sí, pero es mucho impresionante. Más, no puedes caminar, parece que estás en un cuartel. Y yo decía, bueno, no pasa tanto aquí, pero ahí era tremendo. Sí. Y entonces, lo que da como reflexión ahí es que sí, estamos en guerra. Estamos en guerra. Yo estuve hace poco en Roma y la sensación es de que uno está en guerra, porque están uniformados con armas de guerra, y en París también, en los sectores de la Torre Eiffel, en los aeropuertos, tú ves que estás en guerra. Es estremecedor. No. Aquí en España no lo pasa vemos. tanto el militar, ha tenido otro tipo de papel, a lo mejor. Pero da miedo además, porque con semejantes armas, yo nunca había visto esas armas que no sé ni cómo se llaman. Pero además vestido de militar, cerca del Coliseum, ¿no? Cerca de todos los monumentos. Y al principio dices, ¿es por algo de seguridad? No, dices, es porque estamos en guerra. Claro. Además con móviles, con automóviles, con los jeeps de guerra, todos se pasean por Roma con su tal. Lo tremendo de esto es que a la gente se le normaliza a la vista y le parece como algo natural ver a los soldados con esas armas impresionantes y vestidos de luz para ir a luchar, ¿no? No es normal, no es normal. Lo normal es que vivamos en paz. Lo normalizan y además dan también el concepto de, no, es que esto es seguridad para vosotros. Yo creo que tenemos que desenmascararlo y decir, no, si tú estás aquí es porque vosotros habéis decidido, y con vuestras relaciones internacionales, que estemos en guerra. Porque los intereses de las corporaciones norteamericanas, inglesas, francesas y alemanas lo que están haciendo es que la población civil también padezca un conflicto. Claro. De ahí viene el tema de si hoy en día funciona o no funciona el derecho internacional humanitario, donde había una diferencia entre sociedad civil y sociedad militar. Ahora ya es todo más difuso por los conflictos, las tecnologías y tal, pero lo que les hacen finalmente es estar en conflicto. Y parece que sea simplemente, es decir, no es un atentado como el de Barcelona, como el de Roma, como el de Londres, como el de Madrid, pero esos atentados no es de un loco, son atentados que además son complejos también de analizar, o qué mano negra hay detrás, eso también, sí. Que autoatentados y todo ese debate de ponerlo, pero son sucesos de guerra que nos ha metido Estados Unidos a partir del 2001, sobre todo. ¿Y por qué? Porque también interesa a la OTAN una explicación. ¿Cuál es nuestra esencia? Que estamos contra un terrorismo internacional, entonces de esa manera también justifican que haya inversiones económicas, intereses, en ese actor, ¿no?, de Al-Qaeda, de repente ISIS, y todo muy difuso, que lo que hace son los intereses de la OTAN en base a los intereses económicos que hay. Y lo vimos ya con Donald Trump y hemos comentado al inicio, ¿no? Todos los países tienen que invertir el 2%. ¿Por qué? Por seguridad. Si no y hay un atentado en tu país, es tu culpa que no has invertido un 2%. Queremos dinero en la OTAN. Y ahí está todo detrás. No olvidemos que la economía de guerra es parte del modelo capitalista. Nos perjudica a todos y nada más, porque es para beneficio de las corporaciones, nos meten en el medio de un tiroteo, para decirlo de alguna manera, en el cual nosotros no nos beneficiamos en absoluto, y somos como carne de cañón. Y nada más. Exacto. ¿No es cierto? Es como de un conflicto y justifican todos sus movimientos. Encima nos descuentan de nuestros impuestos, van a parar a la guerra de ellos, porque es una guerra que nosotros no, en el cual no participamos en absoluto para nada, como en todas las guerras. La teoría del miedo o todo ese aspecto ideológico nos meten, que en Estados Unidos incluso ya es más abismal, de hay que ir a la guerra, es la patria, todo aquello, ¿no? Y entonces lo militar es parte de... Totalmente. Lo que si fueran a defender su libertad a Vietnam, Exacto. Nunca lo voy a entender. Sí, ellos defendían la tierra, defendían Estados Unidos en Vietnam. Nunca... Y qué manipulación hicieron, ¿no? Es una manipulación... Impresionante. Manipulación que finalmente con el tema de la patria, ¿no? El tema de la patria, Estados Unidos... estilo de vida. Exacto. Y cuidado con aquellos que nos pueden... Entonces es siempre de... Para que no nos ataquen o la defensa tenemos que ir allí, ¿no? Y es parte de las estrategias que ha hecho Estados Unidos y su formación, la OTAN. Para terminar,
¿Quieres enviar algún mensaje? O decir alguna... Sí, yo hoy, por lo que hemos dicho al principio, quiero enviar un mensaje al pueblo de Venezuela, porque bueno, pues vemos esos constantes golpes de Estado que están haciendo en Venezuela. No olvidemos la injerencia internacional, que hoy en día, ¿no?, hablando de relaciones internacionales, por parte de Estados Unidos, y que esa injerencia está contra todo un proceso democrático, que el pueblo venezolano tiene que decidir su destino, porque el pueblo venezolano es soberano, y si el presidente Maduro ha sido elegido, es el presidente que tiene que estar actualmente. El pueblo decide su destino y por lo tanto denunciamos todas las injerencias, tanto Estados Unidos como los mismos países europeos, como también ha hecho el Estado español, el Partido Socialista Obrero Español, que ha hecho injerencia en Venezuela. Un apoyo a ese pueblo. Ya lo ha dicho compañero, todo nuestro apoyo al pueblo venezolano, al presidente electo, el legítimo Nicolás Maduro, fuera yanquis de América Latina. Hasta otra y gracias por compartir nuestros programas.